Leonardo da Vinci, artista del Renacimiento y genio científico, con la necesidad constante de captar, transmitir y comunicar la realidad a través del sentido de la vista, la experiencia vivida y las habilidades manuales. Para da Vinci, el espacio es concebido desde una peculiar visión de la matemática y la geometría, puesto a que éstas son concebidas desde una perspectiva dinámica y visual. Los miles de dibujos que recogen sus cuadernos sorprenden por sus numerosos detalles y por el uso de perspectivas múltiples. Cuando da Vinci busca crear imágenes realistas, usa la técnica llamada sfumato, que consiste en utilizar varias capas de pintura para componer contornos imprecisos a las obras y así generar un aspecto de antigüedad y profundidad, sin líneas o bordes, en forma de humo o más allá del plano de enfoque, dando una sensación de continuidad, es decir, difumina los contornos de las figuras. El uso de sfumato en la Mona Lisa se observa principalmente en la esquina de sus labios y sus ojos, donde Leonardo intentó suavizar los contornos. Incluso suaviza el área del rostro donde las líneas de expresión suelen aparecer naturalmente. En el primer plano anterior se observan suaves transiciones entre los tonos claros y oscuros y la falta de bordes duros. El resultado es una obra con apariencia suave. Famosas obras como La Virgen de las Rocas, La Gioconda o San Juan Bautista demuestran el nacimiento, desarrollo y perfeccionamiento de esta técnica para reflejar cómo se muestran realmente los objetos a nuestra percepción. La técnica del sfumato tiene una consecuencia importante, ya que viene a constituir la superación definitiva de la perspectiva lineal. En dicha técnica se considera fundamental la representación del espacio aéreo que hay entre las figuras. A finales del siglo XV y XVI se perfecciona la perspectiva bajo la aportación de Leonardo da Vinci en su Tratado de la Pintura, con la perspectiva del color, donde los colores se difuminaban según va aumentando la distancia y la perspectiva menguante, donde los objetos o figuras van perdiendo nitidez con la distancia. Leonardo a estas alturas ya contemplaba que la fuente de luz podría ser el sol, y no solo la luz de velas, porque la luz de los exteriores da lugar a las sombras en su estado natural, es decir, las que se generan con los árboles, objetos y edificios. También contempla y estudia las sombras que se generan a través de la luz que se expande en lo que se llama el aire, y que se refiere a lo que entendemos por luz indirecta de los reflejos, lo que se conoce como resolana. Leonardo considera que estos rayos estaban interactuando en lo que se concebía en aquella época como la bóveda del cielo. Esta luz en el aire la visualiza con las variaciones de la opacidad de las cosas a la distancia. El artista explicaba que a medida que los objetos se alejan del espectador, este comienza a percibir los objetos o el paisaje tornándose a tonalidades grisáceas y azuladas. Por falta de definición, el ojo pierde en detalle y los colores no logran distinguirse unos de otros. En consecuencia, Leonardo en su pintura hace que los objetos con colores se maticen cada vez más según su distancia, lo que hace que los que están en primer plano sean más nítidos. Leonardo considera que entre más distancia existe entre el ojo y los edificios o montañas, más aire existe entre ellos. Por lo tanto, aumenta la tonalidad azul. De este modo, los edificios más cercanos al observador se pintan sin cambios de tonalidad en el aire. Y por el contrario, a mayor distancia, el delineado en los contornos es más difuso, borroso y desenfocado, y aparecen los cambios en los tonos de azules, lo cual da la sensación de distancia. La perspectiva aérea, atmosférica o perspectiva del color, permite que mediante el color se logre diferenciar la profundidad o el alejamiento de los elementos que integran una composición pictórica. La perspectiva aérea se basa en el descubrimiento de que el aire no es un medio completamente transparente. En la Anunciación, a la izquierda y arriba de la mano derecha de María se ven las montañas. Las del fondo cada vez son más claras y tienden a perderse en la claridad del color. Aquí usa las tonalidades en azules que tienden a grises.
y las montañas que están más al fondo se aprecian cada vez más pequeñas. Sin duda está usando lo que ha teorizado en los trazados: tonalidades de azul, la luz del aire, proporción de tamaños, el color dominante del cielo perma sobre las montañas. Al analizar el retrato de Ginebra Benci, en el paisaje del fondo están los árboles, y los que están más cerca del observador se ven prácticamente con sus colores reales, y los del fondo se aprecian con las tonalidades azules. Aquí podemos constatar lo que se mencionó antes, que lo más cercano al observador se pinta sin cambios de tonalidad en el aire. Por el contrario, a mayor distancia, la delineación de los contornos es más difusa y con cambios en tonos azules que le dan la sensación de la distancia. Algo semejante a lo señalado con montañas de los ejemplos anteriores se puede decir de las dos torres que aquí se ven. En el Tratado de la Pintura, Leonardo no hace de la perspectiva lineal, de la del color y de la atmosférica, disciplinas excluyentes o contrarias, sino que las complementa con fin de lograr una representación mimética del natural y trasladar al lienzo no únicamente la graduación de los tamaños, por efecto de la distancia, sino también los efectos que la atmósfera provoca en los objetos ubicados a distintos gradientes de profundidad. La perspectiva aérea, presente en la Gioconda, constituye la forma más real de representar la tercera dimensión en una pintura. En ella se trata de representar la atmósfera que hay entre las figuras para determinar los tonos cromáticos y las siluetas en relación con la distancia de cada figura o elemento del cuadro. En la pintura La Adoración de los Magos, composición inspirada por la Adoración de los Magos de Botticelli, la Virgen María y el Niño Jesús están representados en el primer plano y forman un triángulo o pirámide con los magos arrodillados en adoración. De esta figura, la Virgen resulta ser el vértice. La cabeza de María es la intersección de las dos diagonales del cuadro. De ahí que la cabeza de la Virgen sea el centro de la obra. Leonardo usó con sabiduría su técnica de juegos de luz y sombra, estimulando la imaginación del observador, con lo que generaba una ilusión de profundidad, y al mismo tiempo desarrolla su uso pionero del claro-obscuro, creando lo que parece una masa caótica de gente hundida en la oscuridad y la confusión desde la que los magos miran hacia las figuras, brillantemente iluminadas, de la Virgen y el Niño. Esta obra demuestra también el dominio de Leonardo de la anatomía humana, donde todos los elementos obligan a mirar hacia el centro, donde están las figuras de la Virgen y el Niño. Para Da Vinci, la perspectiva es la ciencia de la visión y debería abarcar todos los aspectos del espacio visual. Y aunque sostiene que la pintura debería ser la representación exacta de la realidad, no descarta el uso de las matemáticas en este propósito. Leonardo da Vinci consideraba el método de la perspectiva fundamental en la pintura y además decía que se fundamenta en el conocimiento perfecto de la función del ojo o mecanismo de la visión. Dicha función consistía en captar las formas y los colores situados a nivel frontal en formas de pirámide, con lo cual lo plano podía ser visto artificialmente en relieve y el relieve en plano. Lo infinito, visualmente simbolizado, se conseguía a través de la convergencia de las líneas paralelas en un único punto de fuga situado en el horizonte, frente al ojo. El uso de la perspectiva facilitaba así la representación científica de las figuras que retroceden en el espacio. El tratamiento científico de las luces y de las sombras contribuía además al logro de esta sensación de profundidad del espacio pictórico que otros artistas de la época intentaron conseguir a través del dibujo y modelado de superficie.